El mago de Meudon, sin embargo, es muchísimo más naturalista que el mago de Medan. Bueno, desde luego, si Zola se hubiera dedicado al dibujo lineal, desde luego el dibujo lineal poco o casi nada tiene que ver con la naturaleza, en la que las líneas casi nunca son rectas, aunque el diseño, bueno, sí, en la mineralogía, efectivamente a veces se encuentran cristales perfectos, pero son rarísimos, porque la naturaleza es muy sufrida y muy tarambana y acaba siempre desportillándose, y eso es lo que ve Rodin en sus paseos y en su contacto con la naturaleza, que hay un diseño matemático y lineal, pero la realidad está toda manga por hombro y hecha unos zorros, y esas líneas muy raramente, bueno, los copos de nieve, es rarísima, no es lo habitual. La realidad de la naturaleza no es ese diseño matemático que, en último término, es su realidad ideal y platónica, pero no es lo que se encuentra en la naturaleza. Decía que Rodin es doblemente realista porque capta tanto la realidad como se supone, como nuestros conocimientos matemáticos, biológicos nos dice que son, a pesar de que no es como lo vemos, y porque capta las cosas como las vemos. Por lo tanto, es doblemente realista, en tanto que Zola, el mago de Medan, se esfuerza solo en mostrar las cosas como supuestamente creemos que son y no como las vemos, no como las apreciamos. Bueno, naturalmente hay sueños en la obra de Zola, como en la de todos los realistas y de todos los naturalistas. Ahí hay una puerta a lo subjetivo, la percepción, lo interior. Claro, si no, es que la obra de Zola sería dibujo lineal y no nos interesaría en absoluto. En Rodin están los dos naturalismos, pero además están de una manera que harían palidecer de envidia a Zola, porque cuando Rodin es joven y comienza su obra se le hace una acusación que es un elogio. Se lo acusa de que sus esculturas no son esculturas, sino que son moldes sobre cuerpos reales. Es el mejor elogio que se le puede hacer a la pericia técnica de un escultor. Y sin embargo sus esculturas sí lo son. Se acusa de esto a Gaudí. Moravia lo decía, que sus esculturas en realidad son cadáveres del depósito. Bueno, esa acusación semejante se le hace a Rodin, pero no es cierta, no es falsa. Naturalmente cambia las dimensiones de las esculturas para ver que no están tomadas sobre un cuerpo humano. Y ese es el comienzo. Se le acusa de no ser un artista, sino de un mero calcador de la naturaleza, un mero modelador de objetos reales. Acusación muy semejante a la que se le hace a Thomas Mann, a quien un vecino lo acusa de haberlo espiado con un catalejo, que ha estado ahí mirando. Eso lo cuenta Katia Mann, su esposa, la mujer de Thomas Mann, que para hacer un personaje que el vecino piensa que es él, ha estado ahí en su azotea o en su ventana espiándolo con un catalejo y tomando nota de sus movimientos. Pero dice Katia Mann que en absoluto, que es que su marido es muy observador y él suponía esas cosas que sin embargo le resultaban enormemente familiares, al que se sentía retratado hasta el punto de pensar que estaba la novela tan modelada sobre el natural que estaba hecha a base de apuntaciones tomadas con un catalejo. A Rodin se le hace una acusación muy similar, muy parecida, que no ha representado la naturaleza, sino que simplemente la ha calcado, en este caso con un molde. Pero eso no es cierto. Y este es el comienzo de la obra de Rodin. Y al final es cuando le muestran o le hablan de unas rocas en las que rompe el mar y que son idénticas a su Balzac, y tiene la idea de que expresa la idea de que la naturaleza lo está imitando, a él. Y esa es la relación de Rodin con la naturaleza, doble.
de la naturaleza hacia adentro y desde dentro hacia la naturaleza. Es doblemente naturalista, en tanto que los naturalistas de la escuela de los discípulos de Meudon son doblemente naturalistas, en tanto que los discípulos de Meudon, donde está Zola, son naturalistas en un único sentido, en el de esforzarse por representar la naturaleza como desde una perspectiva científica se entiende que es. Todo esto yo creo que aparece bastante bien reflejado en la película del año 2017. Así que me parece un buen comienzo, y estaba echando la vista atrás porque en este artículo de Wikipedia la bibliografía es bastante extensa y termina con esta de Rodin de 2017. Sin embargo, sigue con un documental, La turbulencia Rodin de Claire Duguay. Es un programa para el canal Arte de 2017, un documental cualquiera. Yendo hacia atrás nos encontramos con que antes de ser René François Auguste Rodin protagonista de una película, lo fue, me parece adecuado y me parece casi justo, lo fue Camille Claudel, que es mucho más novelesca, un personaje muchísimo más trágico. Y bueno, aquí no se puede decir que Camille Claudel haya estado enterrada a la sombra de Rodin. Bueno, ha estado enterrada lamentablemente porque se volvió loca, en parte por este rechazo de Rodin, pero no hay que atribuírselo, vamos, no se le puede echar la culpa a Rodin. Ella tenía sus problemas, aparte, pero claro, el rechazo, a nadie le gusta ser rechazado por la persona a la que ama, de acuerdo, pero no se puede decir que todo el mundo que rechaza a una persona la arrastre hacia la locura. Sería muy injusto y además falso. Bueno, digo que no tenemos la memoria de Claudel que tenemos de Rodin, porque en su locura, y antes de arrastrarse ella misma a la muerte, destrozó todas sus obras con un mazo. Entonces ella misma se hizo la damnatio memoria, ella misma condenó su memoria, se hizo la damnatio memoria. Esta película es de 1988, una película protagonizada por la figura de Camille Claudel, es de Bruno Nuiten y tiene como protagonista masculino, es decir, como Rodin, a Gérard Depardieu, que ha hecho toda la cultura francesa, ha hecho todos los personajes, ha hecho en las tablas y en celuloide o en poliéster o en DVD, ha hecho todas las... no sé de qué están hechos los DVDs, ahora que caigo. Ha hecho todos los personajes de la cultura francesa, tanto reales como imaginarios, tanto históricos como ficticios, desde Jean Valjean a Obélix, que es como debería pronunciarse, porque si se dice Obélix queda más latino, pero es un juego de palabras con el obelisco y el asterisco, los signos de puntuación. Desde Jean Valjean a Obélix, a Napoleón y... todos los pintores, a Rodin, todos los pintores, todos los artistas, así que es perfectamente normal y natural que se haya hecho ruso. Sin embargo, en Rusia parece ser que no está representando a los grandes personajes de la cultura rusa. De hecho, no sé qué está haciendo, aparte de beberse unas 10 botellas diarias y comer como una... Pero en Francia ha hecho a todos los personajes de la cultura francesa. Y por cierto, traeré también a Depardieu como un autor al que hay que leer, porque de sus memorias se puede aprender mucho. Sus memorias son, desde luego, dignas de lectura, que no se piense en ningún momento que yo lo estoy afeando absolutamente nada a Depardieu. Es completamente libre de hacer lo que quiera, por supuesto. Y no me parece una traición a Francia. No me parece una traición a Francia el que, porque no esté de acuerdo con los impuestos, porque una cosa es la cultura francesa y otra el Estado francés. Dentro de la cultura francesa, como digo, Depardieu creo que se ha ido sin haber dejado títere con cabeza, no ha dejado una sola máscara de una gran personalidad
real o imaginaria en Francia, que no haya representado. Aquí, en esta película de Bruno Nuiten, es Rodin. Yendo más atrás, encontramos documentales. Encontramos El infierno de Rodin, que es un documental de 1958, Camille Claudel es de 1988, no sé si lo he dicho, de Henri Alecan, con música de Jacques Lazare. Y la primera obra documental que encontramos, y además yo he visto, es una obra que yo he visto, es el segmento de Auguste Renoir, de Auguste Rodin, sale también Renoir, que yo no entiendo por qué le gusta a la gente, la verdad. Yo no, ahí sí que yo no voy a poder hacer una presentación de Renoir, porque su hijo sí, vale, pero al pintor no lo entiendo. C'est de chez nous, un documental con Sacha Guitry, que es el presentador, que está ahí en una mesa. Es el típico documental muy burgués, muy académico, desde luego, siendo Guitry, pues sí, es muy académico, en el que, bueno, no sale en un sillón de orejas con un libro en la mano, sale en un despacho, pero bueno, casi. Y es un documental dedicado a Auguste Renoir, Claude Monet, Auguste Rodin, Edmond Rostand, Edgar Degas, Camille Saint-Saëns, Sarah Bernard, André Antoine, bueno, y otros muchos. Y hay material, parece ser que hay material bueno, que llega hasta el año 1915, con lo cual debería irme a IMDb para ver las obras que aquí no aparecen citadas, porque esta es como la bibliografía, como la filmografía esencial en esta monografía, que es el artículo de Wikipedia. Son 5 películas y solo 2 de ficción, todo lo demás son documentales. Si nos vamos a The Internet Movie Database, encontramos películas que, no tratando sobre Rodin, cuentan con una aparición de su arte o cuentan con una reflexión sobre su arte. Bueno, en realidad una de alguna manera sí trata sobre Rodin, porque trata sobre su obra. Es una obra de 2014, que no está censada, es una obra de Leos Carax, de 2014, Gradiva, como la Gradiva de Jensen, Gradiva. El resumen que aquí aparece es bastante sugerente. La escultura de Rodin, el pensador, es un ser sentiente. No sé si Ortega, que es el que inventa este tipo de palabras, diría sentiente o sintiente, pero entendemos lo que quiere decir. Esa estatua se convierte en una entidad sensitiva. Bueno, y hay una tía en pelotas que se pasea por la galería. Carax es un autor controvertido, a unos les parece un genio absoluto, a otros un petardo. Yo no tengo opinión porque no he visto aún ni una sola película suya, en parte porque me temo lo peor con lo que oigo de sus entusiastas, pero por las escenas que he visto de esta Gradiva, bueno, podría decir que puede ser que sea la película que más me interese ver de Carax. Y me parece, en principio, respetable, me parece interesante. Gradiva, de 2014. Y viajando en el tiempo hacia atrás, pues hay referencias a Rodin en Las dos inglesas y El amor de Truffaut, de 1971. Aquí sí que se puede poner la mano en el fuego con Truffaut. Pero en cuanto a películas que sí traten específicamente sobre Rodin, bueno, pues nos da un documental de 2014 y nos da un cortometraje de 1942 dirigido por René Lucot, que bueno, es un documental de 1942, por lo tanto anterior al de Guitry, que el de Guitry es de 1900... Bueno. Es de 1952 la versión final con música montada, etc. La primera sonorización, según este artículo, es de 1939
y el material se remonta a una fecha tan remota como 1915, así que podemos decir que ese es el primero, aunque sea por sus partes, que acaban ensambladas. El de René Licot es de 1942, he dicho, y asombrosamente, vamos, yo diría que no aparece Rodin como un hombre del cine, como una persona del cine, como aparece Dante Alighieri, como aparecen tantos otros autores. No aparece como, bueno, como personaje, bueno, sí, como personaje en la película de 2017, pero no aparece en la de... no aparece como personaje, que obviamente está en la película sobre Claudel. Bueno, parece ser que es una imperfección del... es una imperfección de la base de datos. Estoy viendo que, claro, incluso puede ser de la nomenclatura. Rodin lo remiten a la forma, o sea, también conocido como, y lo que ponen es el nombre en transcripción cirílica, en transliteración cirílica, o pronunciado en ruso. Y en ruso aparece como Rodin, Rodin. No, perdón, en realidad como Rodin, porque no es una... bueno, seguramente estará mal transcrito. Bueno, Rodin en ruso. Que el que quiera buscarlo de otra manera, que lo busque en ruso, porque aquí hay lo que hay, que es menos de lo que existe, al igual que también es menos de lo que hay lo que ofrece Wikipedia. O sea, nunca hay que ceñirse a lo que nos da una base de datos generalísima, porque siempre puede faltar algo. En este caso, en IMDb, la película de Carax, valga lo que valga, a mí en principio me ha parecido interesante, y bueno, en Wikipedia... en IMDb, perdón, falta la película sobre Claudel, que evidentemente va también sobre Rodin, y en Wikipedia falta la película de Carax, así que siempre hay que completar, siempre hay que complementar los huecos con distintas fuentes. Bueno, el artículo de Wikipedia me parece muy aprovechable, tiene por supuesto imágenes, reproducciones en altísima calidad, así que lo enlazaré. También, en fin, el Museo Rodin, en fin, nos da material de sobra, pero el ver la película del año 2017 me hizo recordar que al principio de esta andadura, de esta singladura, vamos a decirlo claro, al principio de mi oportunidad de cobrar un sueldo decente por fin, o directamente de cobrar un sueldo, haciendo además aquello para lo que estoy destinado y fabricado, que es dar clase. En cuanto me hice con un sueldo periódico y aprovechable, me di a completar mi biblioteca, me di a cubrir esos huecos. En realidad es algo muy español y supongo que universal, que cuando se dispone de dinero siempre se piensa en tapar agujeros de una manera o de otra, de una manera más rodiniana o no. El caso es que quise cubrir todos los huecos, no hablemos de tapar agujeros, en mi biblioteca, y lo hice en todas las materias y por supuesto también en la escultura. Y no podía tener una biblioteca sin una monografía en condiciones sobre Rodin que pudiera leer, ojear, estimar, apreciar, deleitarme con ella, etc. Y haciendo una búsqueda también es cierto, de lo más económico, pero también de lo más completo, di con este Auguste Rodin, esculturas y dibujos. Y digo, bueno, hombre, esculturas y dibujos es casi todo, salvo la fotografía, que sin embargo aquí hay un amplio material fotográfico, bueno, sí, hay un amplio material fotográfico, así que está casi todo. Lo que pasa es que están todas las disciplinas, escultura, fotografía, también citado algún texto, pero hay de todo, pero no está todo. De hecho, es un libro muy elemental. No llega ni siquiera a lo esencial, porque a veces se centra en un aspecto determinado que resulta de interés para el autor, que es Gilles Néret. El autor es
Gilles Néret, aquí está esta escena que decía de... bueno, no sé cómo... muy académico. Gilles Néret, está naturalmente en la página del título, y aquí tenemos esta escena en la que Rodin está manipulando de una manera quizá demasiado... Bien. Lleva falda. Digo, a ver si voy a tapar lo que... Está manipulando a una modelo de una manera que hoy quizás sería inadecuada, pero a él le da completamente igual porque está a lo suyo, que es modelar y todo eso. Bueno, el autor es Gilles Néret, que es el autor de Erotica Universalis, también en Taschen, esto es un volumen de Taschen, y los dibujos seleccionados son en su mayoría y de una manera casi exclusiva dibujos eróticos que imagino, ahora no lo tengo a mano, la usé para presentar a Musset porque había ilustraciones del Gamiani atribuido a Musset, dos series de ilustraciones además de dos autores distintos. La usé, la Erotica Universalis, pero no sé si estos dibujos estarán en la Erotica Universalis, pero muy probablemente, seguramente, Néret habrá hecho un 2x1 y habrá recopilado imágenes de dibujos para la Erotica Universalis y para el Rodin. Porque aquí lo que vemos ante todo son dibujos de vaginas enormes, megavaginas. En realidad es que solo hay fotografías de anchurosas y abultadas vaginas. Hay 1, 2, 3 dibujos y los tres son de unas vaginas enormes. Así que claro, aquí no están todos los dibujos de Rodin. Bueno, son dibujos que desde luego atestiguan el interés especial que Rodin tiene por la naturaleza en general, pero por un segmento muy específico de la naturaleza que son las mujeres. Bueno, me pareció poco. En el fondo esto me pareció... O sea, está bien como una introducción, tiene su cronología, tiene sus fotografías de Steichen, supongo. A ver, pero pocas, en realidad pocas. Bueno, hay fotografías del estudio, hay dibujos, hay retratos, hay caricaturas incluso. Una caricatura de Rodin con su obra. O sea, es un panorama completo, pero es un panorama integrador y comprensivo de... Ni siquiera cabe... Es que ni siquiera de unas 90 páginas, de unas 94 páginas. Al final aparece, sí, esta imagen. Esta imagen que entiendo que es de Steichen, pero... Bueno, ahora mismo no... Bueno, y la bibliografía selecta es selectísima, es mínima. Son muy pocos libros. El propio Rodin, el libro El arte, editado por Paul Gessel en Grasset, en París, en el año 1911. El libro de Rodin, Las catedrales de Francia, en Armand Collin, París, 1914. El libro de Judith Claudel, El escultor Auguste Rodin, publicado en La Plume, en París, en 1903. El libro de Rilke, Auguste Rodin, publicado en Berlín por Barthes en 1903. El libro de Descharnes y Jean-François Chabrun, Auguste Rodin, en Ginebra, en 1967. El libro de Yvon Tallandier Rodin, publicado en Flammarion, grandísima editorial para los catálogos de arte y las monografías artísticas. Esta es de 1980. De Monique Laurent Rodin en Hachette, en París, 1988. Y la última referencia que da es Rodin, Las manos del genio, publicado por Gallimard en París en 1988 por Hélène Pinet.
Me parece una muy buena bibliografía, así que realmente es un buen libro para introducirse en Rodin, pero luego hay una puerta astral, luego hay una lanzadera espacial que es la bibliografía, desde luego hay que ampliarla. Vemos que está citado este libro, esta magnífica monografía, que sabiéndome esto a poco, bueno, me incliné a buscar algo más extenso y sin mirar la bibliografía, es que me doy cuenta ahora, no he visto que estaba citado. Encontré esto que ya satisfizo plenamente todo lo que quería tener. Este Auguste Rodin de Robert Descharnes, que también ha escrito bastante para Taschen, ha escrito el Dalí para Taschen. Curiosamente dice Robert Descharnes, ¿vale? Es el autor de esto es de Robert Descharnes, pero el texto es de Serge Georges. Entonces, ¿qué ha hecho Descharnes aquí? De todas maneras, el libro recomiendo... Bueno, este libro es de Edita. 1996. Y no es de Ginebra. No está publicado en Ginebra. Está publicado en Lausana. También en Suiza, pero Edita en Lausana. Y el autor dice ilustraciones y pies de foto, Robert Descharnes. Él ha hecho la parte más extensa del libro, que son las ilustraciones, la colección de imágenes con el pie de foto. Pero la biografía de... aquí empieza, la obra. Esta parte la ha hecho Descharnes. Pero la biografía, ampliamente ilustrada, con fotografías y autógrafos, concretamente es de Paul Claudel. La ha hecho Serge Georges y es una biografía verdaderamente metódica, comprensiva, muy extensa y exhaustiva y muy recomendable a pesar de su brevedad, porque es un mero paso a la obra de Rodin. Bueno, Serge Georges, y sin embargo aquí el volumen de Descharnes tiene otra... se atribuye a Jean-François Chaperon, Auguste Rodin, en Ginebra, 1967. Entiendo que este será posterior. Claro, sí, es de 1996, ya lo he dicho. Bueno, pues Descharnes es el compilador, es el coleccionista de las imágenes. Entonces, esto es una introducción mucho más plena, aunque menos actual, claro, porque esta es de 1996 y este Auguste Rodin de Néret que tengo aquí bueno, es de 1994. En realidad es más actual y ha de ser más completa esta monografía, pero sin embargo creo que no tiene una bibliografía, bueno, al igual que la de Néret, tampoco tiene una bibliografía actualizada, tiene una bibliografía esencial. Y este texto, vamos a ver, no, termina sin bibliografía. La bibliografía se va citando sobre la marcha. Aquí habla de... Bueno, esto ya me invita... Loïc Fuller le presenta a la cómica y danzarina japonesa Hanako, de la cual nos ha dejado un hermoso bronce dorado y una 50 de estudios. Aquí aparece otra vez la escena con la modelo que pertenece a una sesión de pose de 1895, la imagen que aparecía en el frontispicio de la de Néret. Bueno, pues ya que sale el asunto de Hanako, no el asunto Hanako como si fuera el robo de un banco, ya que sale Hanako, en el final de este volumen aparece un dibujo, un estudio de esta bailarina, con lo cual este libro es mucho más completo porque hay estudios de danza y no solo estudios de vaginas. Aquí está Hanako, un estudio de Hanako que no está enseñando la vagina, a diferencia de lo que ocurriría en los dibujos seleccionados por Néret. Bueno, no quiero decir que Hanako enseñara la... Bueno, he visto todos los estudios, pero no... Vamos, por lo que yo sé y por lo que yo he leído, no. Bueno, hay modelos, no solo
no solo esculturas, esto es terracota, y es una colección